Vamos a tener, ¿no es cierto?, como mensaje y como título la predicación de peticiones contestadas, ¿no es cierto?, que es importante en nuestras vidas la oración, pero también tenemos que dar gracias al Señor por todo lo que Él nos da a través, ¿no es cierto?, de lo que oramos, a través de nuestras peticiones. Muchas de ellas son contestadas, muchas de ellas, por supuesto, aún Dios no la contesta, es decir, tenemos que esperar su tiempo, y que también muchas de ellas, Señor, cuando oramos, el Señor no está de acuerdo con esas oraciones y por eso nos dice no. Entonces hoy día vamos a ver la predicación peticiones contestadas. Y les quiero introducir, ¿no es cierto?, con una historia de dos hermanitos. Y estos hermanitos pasaban la noche en la casa de su abuelita. Ellos estaban visitando a su abuelita y ahí se quedaron a dormir en la casa de ella. Y antes de acostarse, los dos niños se arrodillaron junto a la cama para orar. Y uno de ellos empezó a decir con una voz casi de grito: Dios, te pido un Nintendo, te pido una bicicleta nueva y te pido, ¿no es cierto?, un perrito. Entonces el hermano mayor lo quiso corregir a su hermano menor. Y él le dijo: hermano, no tienes que gritar, porque Dios no está sordo. Su hermanito le respondió: Dios no está sordo, pero nuestra abuelita sí. Entonces este niño quería estar seguro de que sus oraciones fueran escuchadas no por Dios, sino por su abuelita. Y a veces hacemos oraciones que realmente son para otras personas y no para Dios. Pero quizás te ha sucedido que realmente quieres orar y levantar tus peticiones a Dios, pero no sabes cómo debes hacerlo. No sabes, por ejemplo, cómo pedirle algo de tal modo que Él te pueda escuchar. Entonces, ¿cómo podemos orar de tal modo que nuestras peticiones sean contestadas? El apóstol Santiago, que era medio hermano del Señor Jesucristo, nos da un par de claves en su carta. Y la carta de Santiago es una carta de sabiduría, y él nos enseña sabiamente cómo orar de tal modo que seamos escuchados cuando oramos. Entonces mi pregunta es: ¿te gustaría orar y ver respuestas a tus oraciones? ¿Te gustaría tener una vida de oración que da fruto de bendición para tu vida, para tu familia y para otras personas también? Entonces aprendamos hoy de lo que Dios nos enseña en su palabra acerca de la manera en que Él quiere que le pidamos. Vamos a leer un versículo para que podamos escuchar nosotros la palabra de Dios, que es aquí en el libro de Santiago. Vamos a leer capítulo 4, versículos 1 al 3, que dice lo siguiente, la palabra de Dios. Ponga atención, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿No es cierto? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios esta tarde. Entonces, nosotros como seres humanos, por supuesto que todos tenemos deseos. Queremos tener cierto nivel de solvencia económica, por ejemplo. O quizás no queremos tener grandes riquezas, pero algo deseamos. También queremos que otros nos respeten y nos amen. Queremos pertenecer a un grupo. Queremos sentir que nuestra vida tiene sentido y propósito. ¿Estará mal entonces desear las cosas? ¿Debemos tratar de vivir sin desear nada? Esto es lo que algunas personas tratan de hacer. Pero Dios no nos llama a esto. Él no nos llama a tratar de arrancar todo deseo de nuestro corazón. Más bien, nos llama a considerar cómo satisfacemos nuestros deseos. Cuando vivimos en la carne, tratamos de satisfacer nuestros deseos de una forma puramente humana. Nuestros deseos, nuestras pasiones, nos llevan a los pleitos, a las riñas y a veces hasta la muerte.
sentimos envidias y celos de lo que otros tienen. Nos parece que la vida es una interminable competencia, pero Dios nos está llamando a algo diferente. En lugar de querer conseguir las cosas a nuestra manera y sentirnos frustrados cuando no lo podemos hacer, Él nos llama a pedirle lo que deseamos en oración. Dice Santiago en lo que hemos leído: no tienen porque no piden. Entonces, si no hemos logrado conseguir lo que nuestro corazón anhela, la pregunta es, ¿se lo hemos pedido a Dios primero? La primera manera de manejar nuestros deseos es convertirlos en oración. Pero no podemos convertir a Dios en un genio mágico que se aparece para concedernos todos nuestros deseos. En el versículo siguiente de lo que estoy diciendo, Santiago nos aclara que también podemos pedir mal. Y cuando pedimos con malas intenciones, cuando pedimos de manera puramente egoísta, es probable que no veamos respuesta positiva a nuestra oración. ¿Significa esto que Dios solo contestará nuestras oraciones si pedimos algo por otras personas? ¿Nos quiere decir esto que la única petición que Dios concede es la petición totalmente altruista? Debemos empezar a orar más por los demás y podemos estar seguros de que Dios se complace en contestar las oraciones hechas a favor de los demás. Pero no está mal orar por nuestras propias necesidades también. Lo importante es la actitud con la que lo hacemos. Si oramos a Dios como si Él solamente existiera para satisfacer nuestras necesidades, o si lo que nosotros deseamos fuera lo más importante, entonces estamos pidiendo mal, porque pedimos con malas intenciones. Y esta actitud me recuerda la historia del niño que le contó a su maestra que su abuelita lo estaba visitando. Y su maestro le preguntó: ¿dónde vive tu abuelita? El niño inocentemente respondió: ella vive en el aeropuerto. Cuando la queremos ver, la vamos a recoger. Es un comentario muy inocente, pero nos pinta un cuadro algo triste de la vida de esta abuela. Se la pasaba en el aeropuerto solo esperando a que algún familiar viniera a recogerla para poder convivir un rato. Si nos imaginamos que Dios nos necesita, que Él solo vive para contestar nuestras peticiones, entonces tenemos un concepto equivocado de Dios. Ignoramos su gloria, su grandeza, su poder y su majestad. Y en lugar de pedir mal, de exigirle a Dios o ponerlo a prueba, debemos pedir con humildad y confianza. Dios se goza en contestar las oraciones de sus hijos. A Él no le duele ni le cuesta. Y cuando le pedimos algo, Él no dice: ¿por qué me molestas? No tengo tiempo ahora. Él se goza entonces en contestarnos, pero busca a la persona que ora con humildad y confianza. Busca a la persona que está dispuesta a esperar el tiempo de Dios en lugar de exigir y desesperarse. La segunda clave para recibir respuestas a nuestras peticiones la encontramos aquí en el libro de Santiago también, y vamos a leer el capítulo 5, Santiago 5, y vamos a leer los versículos, Santiago 5, los versículos 17 al 18. Santiago 5, versículos 17 al 18. Lo que la palabra de Dios dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿No es cierto? Esto es lo que nos enseña también Santiago a través, ¿no es cierto?, de su escritura. Y el ejemplo viene, por supuesto, de su vida, de la vida del profeta Elías. Y este profeta vivió tiempos muy difíciles en su época.
La sociedad se oponía a la verdad de Dios. Y también como ahora. Ahora ya el mundo no quiere escuchar de Dios, al contrario, se oponen a la verdad de Dios. Y el rey Acab de ese entonces y su esposa Jezabel estaban guiando a la gente a la falsa adoración de un dios llamado Baal. Y el dios Baal que ellos adoraban era supuestamente un dios de la lluvia. Así que Elías anunció que dejaría de llover durante 3 años. Y de esta manera la gente vería que el poder de Dios es mucho más grande que el de Baal. Entonces Santiago nos aclara que lo que él anunció a Acab era resultado de una oración que hizo. Elías entonces le pidió a Dios que no lloviera durante 3 años con el fin de mostrarle al pueblo quién era el Dios verdadero. Y al fin de los 3 años y medio, Elías volvió a orar y la lluvia llegó. Empezó con una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, y se convirtió en una lluvia torrencial. No cabía duda alguna entonces que Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. ¿Quién lo podría dudar? Qué gran respuesta a la oración. Pero la pregunta, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué respondió Dios a la oración de Elías? ¿Fue porque era un superhombre? ¿O porque estaba mucho más cerca de Dios? ¿O porque Dios le debía algún favor a Elías? No se trata de ninguna de estas cosas. Santiago nos dice que Elías era un hombre como nosotros, con las mismas debilidades que nosotros. Fue un hombre común y corriente. Pero lo que sí tenía Elías era que oraba con fervor, oraba con ganas, con entusiasmo, oraba de todo corazón. Y él oró fervientemente porque estaba convencido de que Dios era capaz de hacer lo que le estaba pidiendo. Y por supuesto Dios lo escuchó, contestó la oración de Elías y se glorificó en el proceso. Me temo, hermanos, que nosotros muchas veces oramos con el mismo entusiasmo y el mismo fervor que hacemos la lista de compras para ir al supermercado. Y decimos: Señor, bendice a fulano, Señor, ayuda a sutano, Señor, dame esto que necesito. Pedimos, pero parece que no estamos muy seguros de que Dios sea capaz de escucharnos o de responder. No estoy diciendo que tenemos que fabricar sentimientos o castigarnos para que Dios nos escuche, pero sí tenemos que orar con ganas, con perseverancia, con entusiasmo. Tenemos que orar con una actitud de dependencia y un anhelo de que el Señor nos responda. Si nosotros oramos con fervor, podemos ver respuestas grandes de Dios también. ¿Será Dios incapaz de hacer en nuestros días las cosas grandes que hizo por Elías? ¿O será que no estamos orando con fervor? Una anécdota de la vida del autor y conferencista llamado Josh McDowell ilustra este punto. Durante sus años de estudiante en un seminario en California, su padre falleció. Su padre era creyente y Josh estaba seguro de que algún día lo volvería a ver. Pero él no tenía la misma seguridad acerca de su madre, que había muerto algunos años antes. Y Josh, cayó en una profunda depresión, preguntándose si su madre estaría perdida. Por fin se puso a orar y dijo: Señor, dame la respuesta que necesito para que pueda seguir por la vida. Tengo que saber dónde está mi madre. Y por supuesto que parecía imposible recibir esa respuesta. ¿Cómo le daría Dios el aviso o cómo Dios le respondería? 2 días después, Josh se fue a la playa
y se sentó en un muelle para pensar. No había nadie más que una mujer anciana que pescaba. Y haciendo conversación, ella le preguntó de dónde era. Él le mencionó el nombre de su pequeño pueblo en Michigan, a más de 3.000 kilómetros de distancia. ¿De veras?, le respondió la mujer. Una de mis primas es de allí. ¿Conoces a la familia McDowell? Josh McDowell respondió que era su apellido y dijo su nombre. No lo puedo creer, exclamó la mujer. Tu madre y yo somos primas. Y Josh entonces le preguntó a la mujer, ¿sabe usted algo acerca de la vida espiritual de mi madre? Ella le dijo, claro que sí. Cuando ella y yo éramos adolescentes, fuimos juntas a una campaña evangelística y la cuarta noche de la campaña, las dos pasamos al frente para aceptar a Cristo. Josh gritó, ¡gloria a Dios! Espantó a los peces, pero su corazón se llenó de paz. ¿Ese encuentro habrá sido casualidad? Yo creo que no. Dios tiene el poder para responder tus peticiones y las mías también. Hermanos, no se diga de nosotros, no tienen porque no piden. Aprendamos entonces a orar por la salvación de otros, por nuestra iglesia, por nuestras familias, por las necesidades que tenemos, por el avance del reino de Dios. Oremos con humildad, confianza y fervor. Esperemos la respuesta de Dios. Hay una oración que siempre contesta de una forma inmediata y es la oración pidiendo salvación. Si tú nunca has orado para pedirle a Dios que te perdone, entonces puedes hacerlo hoy libremente. Puedes reconocer tu pecado, puedes arrepentirte y aceptar la salvación que Él te ofrece en Cristo Jesús. Él promete contestar tu petición en este mismo instante. Si es tu deseo, querido amigo o amiga, que quizás tú nunca has hecho esta oración, lo puedas hacer ahora, en este momento. Y vamos a orar por ti. Vamos a orar para que tú también tengas la necesidad de pedir perdón a Dios y arrepentirse de todo corazón ante nuestro Señor. Vamos a orar y que el Señor te bendiga en estos momentos. Oremos, hermano. Querido Padre Celestial, Dios bendito, le doy gracias por estos momentos en que hemos terminado de escuchar su palabra. Hemos, Señor, recibido este precioso mensaje, el mensaje, Señor, de saber que nuestras oraciones también son contestadas si oramos con humildad, oramos con perseverancia, oramos, Señor, con todas nuestras ganas, con todo nuestro gozo. Padre eterno, oro por aquellas personas que quizás esta tarde han escuchado su palabra, han escuchado este mensaje de vida, para que también ellos puedan lograr de una vez por todas, Señor, creer, confiar en que el único Salvador de las vidas de todo el mundo es Jesucristo. Y hoy, como desde el momento en que Él murió en la cruz, está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel o aquella que desea arrepentirse de todos tus pecados, que desea pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está dispuesto a entrar a cada corazón que se lo pide con gozo, que se lo pide, Señor.